En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero como os he dicho, habéis visto y no creéis. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Muy buenos días, familia celestial. Muy buenos días, familia trinitaria. Muchas gracias por este nuevo día que nos regala. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes en este nuevo día. Gracias por ponernos de nuevo en camino. Gracias por este mes tan especial en que recordamos muy de cerca la compañía de María, la mamá del amor, la mamá de Jesús, de Cristo resucitado. Quisiera prestar en esta mañana con una pregunta. Mire, supuestamente todos, la mayoría, pudimos asistir a la Pascua y tuvimos una experiencia de resurrección. Estamos resucitados porque el Señor ha pasado por nuestras vidas. Y si estamos resucitados, la pregunta que se me ocurre para esta mañana es: ¿estamos dando continuidad a la misión que Cristo nos ha confiado? Porque es cierto que el Señor, Cristo resucitado, te ha dado una misión. Nos ha dado una misión. Aquella misión de anunciar el Evangelio. Y la pregunta es: ¿anunciamos el Evangelio? ¿Estamos anunciando el Evangelio? Pues para responder un poco esas dos preguntas, de si estamos dando continuidad a la misión, en otras palabras, de si estamos anunciando el Evangelio, pues me ayudaba mucho a abrir el catecismo de la Iglesia Católica. En el primer capítulo del catecismo se lee un título en letra grande, en letra mayúscula. Dice: el hombre es capaz de Dios. Y a mí me impacta. De verdad que me impacta por el hecho de que entendía que tenemos la capacidad de conocer al Padre, pero no por nosotros mismos. Porque nos sigue diciendo el catecismo: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre está invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe, porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Esto aparece en el primer capítulo, como les decía, del catecismo, y hace referencia a un documento del Vaticano II, la Gaudium et Spes 19,
¿sí? Gozos y esperanzas del Vaticano II en el número 19. Y esta capacidad de amor, entendía yo, brota del amor que Dios mismo derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta capacidad de amar también brota y resulta de frecuentar los mandamientos, de frecuentar los sacramentos, de practicar los mandamientos y de frecuentar los sacramentos. Es iniciativa de Dios. Esta actividad primera y verdadera viene de Dios. Y como para colocar un sello a esto que nos dice el Catecismo de la Iglesia, el Papa Francisco, en la exhortación Gozo del Evangelio, en el 112, nos dice: la salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a sí. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Y leía este aparte de la exhortación que nos hace el Papa Francisco para confirmar lo que les leía al principio. O sea, es Dios mismo quien a nosotros mismos nos ha colocado, valga la redundancia, en el corazón el amor. Nos ha regalado una experiencia de resurrección. Él, por puro amor, nos creó. Es lo que dice y nos recuerdan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículos 26 al 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 26 al 28. Dice: Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Mire, este pasaje de Hechos nos confirma lo que veníamos diciendo arriba. O sea, el deseo de Dios fue crear al hombre. El deseo de Dios fue que nosotros tuviéramos en nuestro corazón siempre esa sed de conocerlo, esa sed de amarlo, esa sed de mostrarlo, esa sed de caminar en este mundo dando testimonio de este amor. Y así como el hombre es capaz de Dios, también es capaz de leer el mensaje del mundo. En otras palabras, es capaz de leer los signos de los tiempos. Y es el llamado que les propongo para orar en este día. Que muy abiertos a los signos de los tiempos, que muy abiertos a todas aquellas situaciones que vemos, que vivimos, con las que nos encontremos, aprendamos del Padre, porque es el Padre en nosotros quien actúa, a dar respuesta a las situaciones. A no quedarnos con un nudo en la garganta
porque no dijimos nada a esa persona a quien escuchamos atentamente, a no quedarnos con nada, a no guardarnos nada, a estar a punto para dar la esperanza. Y lo digo porque me sucedió la semana pasada un hecho muy curioso. Iba a acompañar a una discípula de la comunidad en el entierro de su padre. Enterraba al padre la semana pasada esta chica, y nos dijeron, entonces fuimos, pero yo no sabía dónde quedaba la parroquia en donde se iba a celebrar la Eucaristía. Fui a tomar una buseta, le pregunté al señor conductor que si pasaba por ahí o cerca de esa iglesia, y me dijo que no sabía, pero una señora joven que también se subía al bus me dijo: yo sé dónde queda la parroquia porque yo voy a misa allí y le puedo indicar dónde se va. Pues con esta señora tomé el bus, pues me subí al bus con ella y nos sentamos juntos en un puesto del bus y nos pusimos a conversar. Por cierto, era una mañana muy fría, ella empezó a comer alguna cosa, yo la invité a un café y nos fuimos conversando en el bus. Y en los 20 minutos que duró el viaje, pues esta señora me contó su vida. Se abrió, no sé por qué, y fue diciéndome cosas. Me contó de sus 2 maridos, me contó de sus 3 hijas. Y le preguntaba yo: y bueno, ¿y cómo fue tu historia con ellos? Y me dijo: mi primer marido murió hace 11 años. Y me dejó una hija, que tengo de ella. Tiene 11 años, la primera bebé. Con él no pude estar sino 2 años. Luego vino el segundo marido, porque el primero murió. Y con este tengo 2 hijas. Pero me ha ido mal. Con él me ha ido un poco mal porque él pues es muy inconstante, va y viene. Y le dije: ¿dónde está ahora? Y dijo: no, él en ese momentico está detenido, está en la cárcel. Le dije: ¿está en la cárcel? ¿Y por qué? Me dijo: porque es que él tiene como oficio ser ladrón. Y dije: ¿oficio ser ladrón? Sí, yo pues, me preocupé y dije: ¿cómo así? ¿Qué es ese su oficio? Sí, me dijo: es lo que hace, no es otra cosa, porque tiene que robar para sus vicios, tiene que robar para vestirse, tiene que robar para darnos alguna cosa, porque no tiene ningún empleo. Y les cuento que no supe qué decir a esta situación. Primero porque se acabó el tiempo. La señora me dijo: ay, se acabó el tiempo, se tiene que bajar aquí, la parroquia queda allí. Y yo me quedé como en el aire. Por eso, que no se te quede un nudo en la garganta, que no se nos haga difícil dar respuesta a estas situaciones, a acompañar procesos. Las personas se abren y te cuentan cosas, pero qué bueno tener la palabra oportuna para poder responder acertadamente a lo que ellos esperan escuchar, para poder llegar oportunamente, para llegar a tiempo. De verdad que es una situación que no me ha dejado cómodo. Traté de buscar a la señora, pero no hubo por dónde encontrarla. No hubo forma. Y veía una cosa, dice: este hombre usa lo que sabe hacer, sus talentos, para hacerle daño a los demás hermanos, para robarlo. Pero sin embargo, le pasa lo que le pasa. Es apaleado, es golpeado y es detenido, porque está en contra del amor del prójimo, en contra del amor de la sociedad. Qué bueno es que nosotros aprendamos a poner por obra lo que oramos cada día, lo que oramos hoy, lo que oremos en cada momento y en cada circunstancia, ponerlo por obra.
para estar llenos del amor de Dios. De ahí la importancia a que cada día nosotros oremos. Ya escuchábamos al principio que es el diálogo con Dios al que estamos invitados. O sea, como bautizados desde nuestro nacimiento, estamos invitados a dialogar con Dios. Ese diálogo que nos va puliendo y nos va haciendo más cercanos en la medida que escuchamos la palabra, en la medida que frecuentamos los sacramentos, en la medida que tomamos conciencia que Él es el pan de vida, como leíamos al principio. Sí, la cita de Juan 6:35 y siguientes. Juan 6:35, 38. Sí, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Yo soy el pan de vida, te dice el Padre, te dice Jesús. Y si Él es el pan de vida, Él es el que sacia y calma nuestra sed, nosotros también estamos llamados a ser el pan de vida para los hermanos. Yo soy el pan de vida para mi hermano. Es la pregunta. O sea, la oración, el diálogo con el Padre, te hace consciente de que eres ese pan que el hermano debe comer, ese alimento que el hermano debe recibir. Convirtámonos entonces, dejamos que el Padre nos convierta en ese pan de vida, para poder ser iglesia. ¿Sí? Porque la iglesia es sacramento. Como iglesia somos sacramento. Y hacemos parte de una iglesia. Por eso dicen que los 7 sacramentos son la totalidad de la vida humana. Pongamos por obra los sacramentos. Vayamos más frecuentemente a la confesión, a la Eucaristía, para poder ser ese pan de vida para el hermano, para poder ser evangelizadores, para poder ser testigos. Por eso les invito hoy a que salgamos de nuestros pobres esquemas, de nuestra armadura oxidada, dar pasos hacia una oración más consciente, a interiorizar más el amor en el encuentro silencioso día a día con el Señor. Y lo digo por una cosa, mire, ayer tuve la oportunidad de escuchar una versión hablada de El caballero de la armadura oxidada. Yo creo que lo conocen, El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Es un libro que leímos hace mucho tiempo, al menos particularmente fue así. Pero ayer en internet tuve la oportunidad de escucharlo de nuevo, pero escucharlo de forma oral. Y para mí fue un toque grandísimo. ¿Sí? Fue como un despertar de nuevo a mi realidad, a cómo estoy viviendo el ser evangelizador, a cómo estoy viviendo la oración, a cómo estoy viviendo la frecuencia de los sacramentos. Porque dice esta obra, a todos alguna armadura nos tiene atrapados. A todos alguna armadura nos tiene atrapados. ¿Qué armadura tienes puesta hoy que te impide dar los pasos hacia tu hermano, para hacer el alimento que necesita, para calmar la sed que tiene? ¿Qué armadura nos impide llegar pronto a los demás? Llegar oportunamente. De verdad que es bonito entenderlo. O sea, entendía, de parte de este libro, entendí una cosa: cómo hacer
ese sendero, ese camino de la verdad. ¿Cómo llegar hasta Cristo resucitado? De nuevo, porque es que tuvimos la experiencia de Semana Santa, muy cercana la tenemos. O sea, la experiencia pascual la estamos viviendo. Pero creo que ese sendero, ese camino de la verdad, ese camino de la pasión, ese camino de la entrega de Cristo, no lo estamos viviendo. Y me daba muy duro, me golpeaba de verdad. Qué bueno entender y evaluar cómo es mi oración hoy. Como ese primer paso a hacer silencio en mi vida para encontrarme conmigo mismo y para encontrarme con Él. ¿Cómo es ese paso de conocerle? Ese paso de buscarle con ansias cada día para poder llenarme de su amor. ¿Cómo poder encontrarme cada día haciendo la voluntad del Padre? Que era lo que leíamos en el Evangelio. Sí, el Evangelio, la palabra de Dios, nos dice muy claro: esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice, y yo lo resucitaré en el último día. El Señor nos quiere regalar una vida eterna, una vida que nos lleve a caminar en verdad, una vida que nos lleve hasta la cima de la verdad, una vida que nos lleve a poner a poner los ojos en la cruz, en una cruz que está vacía y que nos invita a subirlo a ella y a tomarla. Hermanos y hermanas, les invito esta mañana a que pongamos los ojos en Jesús crucificado. Jesús no está allí. Esa cruz está vacía. Somos conscientes de ello por la experiencia pascual que hemos vivido. Jesús se bajó de la cruz y Jesús resucitó, pero nos ha dejado la oportunidad de amarle subiendo hasta esa cima, asumiendo con mucha responsabilidad nuestra cruz como la única verdad, asumiendo como única responsabilidad y como gran responsabilidad el amor que nos ha confiado, el amor pleno que nos lleva a amar a los nuestros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los más cercanos. Por eso, volvamos a entender y descubramos cuál es esa armadura que nos tiene atrapados, para que no nos pase como me pasó con aquella señora del bus. No le supe dar ninguna respuesta y me quedé preocupado y triste porque no le supe decir nada. ¿Acaso ese día no hice oración? Supuestamente todos los días cojo la palabra y ese día me quedé con las manos vacías. Señor, que pueda dar testimonio de tu amor, que te pueda mostrar. Y me ayudaba mucho lo que ayer el Papa Francisco preguntaba. El Papa Francisco dejaba ayer en su homilía dos preguntas muy importantes. Él veía dos íconos: el ícono de Esteban, que moría apedreado, y el ícono de la gente, de los cristianos que huían, que salían despavoridos a todas partes por la persecución que se desencadenó. ¿Sí? Esteban muerto y los cristianos corriendo de huida. Y el Papa Francisco dejaba unas preguntas que yo quiero que oremos también hoy. ¿Cómo es mi testimonio? ¿Soy un cristiano testigo de Jesús o soy un simple numerario de esa secta? ¿Soy fecundo porque doy testimonio o permanezco estéril porque no soy capaz de dejar que el Espíritu Santo me lleve adelante en mi vocación cristiana? A mí me movió el piso, porque realmente a veces no doy el testimonio que debo dar. Hermanos, que la oración de hoy nos lleve a leer los signos de los tiempos, nos lleve a leer este acontecimiento grande del amor de Dios.
su entrega en la cruz y su resurrección. Cristo resucitado camina con nosotros. Cristo resucitado nos invita a hacer evangelio. Como resucitados nos envía a toda la comunidad a continuar su misma misión. Señor, que lo hagamos y lo pongamos por obra. Señor, que en este mes en que recordamos a la Mamá María, podamos poner por obra el Evangelio y podamos llevarte a todas partes, llegar oportunamente a darle esperanza. Mamita María, acompáñanos y que seas tú la que sigas acompañando y dando la palabra oportuna a tantos hermanos en corazones dispuestos. Estoy dispuesto, estamos dispuestos. Mamita María, acompáñanos. Papito Dios, enséñanos a amar como tú, a encontrar ese camino que necesitan nuestros hermanos, un camino de amor y de entrega.